Buenos días, mis hermanos apreciados, hermanos de Visión de Fe de Amatután. Me es un placer y un gran gusto compartir con ustedes un tema tan hermoso como es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Previo a que reflexionemos un poco en este tema, quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta que les hizo Pablo a la iglesia. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Leamos el versículo 5 y el 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo había ido a la provincia de Éfeso predicando el Evangelio. Y en ese lugar, en Éfeso, se halló un grupo de discípulos que ya habían oído de Cristo Jesús. Habían oído del bautismo en agua de Juan, el que les preparaba para recibir el mensaje de Cristo Jesús. Y la primera pregunta que les hizo, como que Pablo vio en sus rostros algo especial, o el Espíritu Santo le indicó qué era lo que tenía que hacer, que lo primero que les dijo es: ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Es una pregunta que es muy vigente a la iglesia de hoy. ¿Tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Tú ya fuiste bautizado del Espíritu Santo? Es una doctrina al cual vamos a ir poco a poco aclarando las dudas que podemos tener hasta para nosotros mismos. Si yo he recibido el Espíritu Santo y si he sido lleno del Espíritu Santo. A la respuesta que recibió Pablo de ese grupo de discípulos, que eran discípulos, le dijeron: nosotros nunca hemos oído del Espíritu Santo. No nos han enseñado o no nos clarificaron bien qué es el Espíritu Santo. Y Pablo, sabiamente, con esa astucia, ese valor, ese denuedo que tenía Pablo por el Espíritu Santo, comenzó a enseñarles del Espíritu de Dios, que estaba ya prometido para toda la iglesia, para todos aquellos que confesaran a Jesús como su Señor y su Salvador. Esta es una enseñanza que puede llevar varios días, pero más que la enseñanza es la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y cuando estos oyeron, fíjese que lo que hizo Pablo, se aseguró que recibieran a Jesús primeramente y los bautizó en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nosotros hemos aprendido y como nosotros hemos recibido el bautismo en agua, esa ordenanza preciosa que Jesús dejó. Y habiendo posteriormente Pablo oró por ellos después del bautismo en agua, y oró e inmediatamente se posó sobre ellos el Espíritu Santo. Y posteriormente a ello comenzaron a manifestarse dones en ellos, como el hablar en lenguas, y comenzaron a profetizar cosas tan
extrañas, tan tremendas, pero ya no es del hombre, sino es del Espíritu Santo para aquellos que reciben y desean verdaderamente aceptar todas las promesas de Dios para la iglesia, para aquellos que verdaderamente creen y quieren todas esas lecciones tan grandes que Dios ha prometido para los que le buscan. De aquí yo puedo decirle que en los años que llevo de ser cristiano, primeramente, de ser un discípulo, y sigo siendo un discípulo, y ser pastor, he visto que el Espíritu Santo actúa de diferentes formas. Hay doctrinas donde dicen que el Espíritu Santo viene desde el momento en que el cristiano recibe a Cristo Jesús. Y hay otros que dicen que no, sino que el bautismo del Espíritu Santo viene posterior. Y hay otros que dicen que efectivamente la llenura del Espíritu Santo viene posterior, pero ya viene con los dones. Yo he visto con mis ojos y con la experiencia propia que el Espíritu Santo viene porque Él es soberano. Él lo que anda buscando son corazones, primeramente, que reciban a Cristo Jesús como su Señor. Segundo es que tengan fe y tengan obediencia. Y ahí es donde el Espíritu Santo puede ser que en ese mismísimo tiempo donde recibieron a Jesús con todo su corazón, ahí estaba el Espíritu Santo. Desde antes estaba el Espíritu Santo, pero la manifestación pudo venir en ese momento y comienzan a haber manifestaciones del Espíritu en su vida. He visto con mis ojos que hay quienes han confesado a Jesús en un momento, han hecho su confesión de fe y han recibido el Espíritu Santo, y he visto que cosas tan hermosas, tan poderosas, que comenzaron a hablar en otros idiomas que no es el español, que no es el inglés, sino la oración del Espíritu Santo. Hablar en lenguas es una manifestación. Unos creen que no es necesario y que eso no es para estos tiempos. Pero yo le quiero decir que yo lo he visto con mis propios ojos y yo no tuve esa experiencia. El hablar en lenguas vino posteriormente y otros dones que Dios nos da vienen posteriormente. Pero sí le quiero decir que el Espíritu Santo está en este momento en mí y en usted y a todos los que estamos oyendo algún mensaje de la palabra de Dios. Y si usted abre su mente y su corazón, el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Únicamente lo que quiere es que usted tenga el deseo de recibir los dones que Dios tiene para su vida. La pregunta que yo haría en este momento sería que debiéramos los cristianos asegurarnos de ese bautismo del Espíritu Santo. Debiéramos los cristianos conocer si somos llenos del Espíritu Santo, si ya fuimos llenos del Espíritu Santo en algún momento de su vida cristiana. ¿Será que usted necesita confirmar ese bautismo y esa llenura del Espíritu Santo? ¿Será que necesita hacer algo especial para recibir esa llenura y ese bautismo del Espíritu Santo? Yo lo único que le puedo decir es que lo que tenemos que hacer es anhelarlo. Y cuando viene ese anhelo, el corazón comienza a palpitar, por no decirle su espíritu, comienza a desear esas experiencias del Espíritu Santo que lo va a hacer otro tipo de persona, otro cristiano diferente. El bautismo, pues, puede ser que lo haya recibido posteriormente al bautismo en agua. Posiblemente lo recibió en el momento que confesó a Jesús. O
quizá en este momento va a ser lleno usted del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le está marcando que se abra y Él quiere hacer presencia más poderosa en su vida. Porque la promesa del Espíritu Santo fue de Dios, el plan del Espíritu Santo fue de Dios. El Espíritu Santo no puede dejar a la iglesia. Jesús mismo lo dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro consolador, otro igual que yo, que va a estar siempre con ustedes. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Anhelamos el Espíritu Santo. Y venga a ver conmigo a Juan capítulo 20, versículo 22. Jesús se le apareció a sus discípulos después de la resurrección, antes de Pentecostés. Pentecostés se recuerda que era la fecha en que la iglesia fue llena del poder del Espíritu Santo, pero Jesús se le apareció a los discípulos después de su resurrección y les dijo y les habló. Y en algún momento dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando les estaba hablando, vino Jesús y sopló sobre las vidas de sus discípulos. Soplo de vida. En ese momento Él sopló el Espíritu y ellos recibieron. ¿Será que es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será que fue una previa del Espíritu Santo? Pero ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Será que el poder lo tenían que recibir después? Pero yo no me hago muchos problemas. Lo que sí yo quiero es el poder y la llenura del Espíritu Santo. Si es antes o si es después. Lo que necesitamos es anhelar ese Espíritu. Yo necesito estar consciente de que he recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Tengo que tener esa seguridad en mi corazón y tener esa llenura y ese poder en mi vida para poderle servir a la iglesia, poderle servir a la obra de Dios, poderle servir a mi semejante, en el nombre de Jesús, con toda la gracia, con toda la sabiduría y con toda la humildad que el Espíritu Santo da a sus siervos. Y en Hechos 1, 4 y 5 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:4. Eso fue posterior al soplo que les había dado. Él les dijo: espérense, no salgan, no se entusiasmen todavía, no es el tiempo que ustedes vayan a cumplir con la misión. Es necesario que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y usted, si lee Hechos 1:8, recuerde que dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea y en Samaria y en todo lugar. Eran unos hombres que estaban equipados verdaderamente, no solo con la palabra, sino con esa influencia de poder del Espíritu Santo en sus vidas, que nadie iba a parar el ministerio de la iglesia a partir de esos
de ese día de Pentecostés. Esos hombres fueron hechos verdaderamente de hierro, fueron hechos especialmente para afrontar todas las vicisitudes que pudieran enfrentar con el reino de las tinieblas, porque ellos iban con una seguridad que iban a vencer todas las persecuciones que podían tener. Y efectivamente ellos fueron perseguidos, inclusive fueron los primeros mártires para predicar el evangelio, pero era necesario que ellos fueran con el equipamiento del poder del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en lenguas, porque el día de Pentecostés dice la palabra de Dios que estaban todos juntos, unánimes, los discípulos con sus familias. Y llegó ese día y entró un viento profundo que resonaba en toda la habitación y se posaron sobre ellos lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a profetizar y comenzaron a hacer cosas extrañas para los hombres. Y ese poder los siguió por todas sus vidas hasta que cada uno fue terminando el ministerio en la tierra. Cumplieron verdaderamente con los propósitos de Dios, con la misión que Dios les había dejado en sus vidas. Ahora nos toca a nosotros. Pero no podemos hacer la obra de Dios, no podemos ser testigos de Dios si nosotros previamente no estamos seguros de haber recibido ese bautizo y esa llenura del Espíritu Santo. Yo le pido en el nombre de Jesús que medite y que anhele y que el Espíritu Santo le confirme esa llenura y ese bautismo de poder en su vida. Que Dios le bendiga y vamos a hacer una oración y poner las manos sobre las vidas para que usted reciba lo que tanto anhela. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios. Amén.